La verdad es que resulta paradójico, si no diríamos casi absurdo y ultrajante, ¿no?, que a estas alturas tengamos que argumentar a favor de la atención sanitaria igual para todas las personas. ¿Realmente a alguien en su sano juicio se le ocurre hoy negar a 10 de marzo de 2016 los derechos humanos más elementales como el derecho a la salud y el derecho a la igualdad de todas las personas? Es inconcebible. Quien niegue esto, que lo sepa, que está rechazando, de hecho, la Declaración de los Derechos Humanos, los Objetivos del Milenio, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Ginebra de la Asamblea Médica Mundial, las recomendaciones de la ONU y de la OMS sobre esto y sobre el tema de personas refugiadas, el Tratado de Roma, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, la Declaración de Berlín, la Carta Social Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el juramento hipocrático de la profesión médica, además de la Constitución del Estado español de 1978. Pero también, por nuestra parte, queremos decir que el acuerdo programático lo recoge muy bien, dice que la salud es un derecho humano y un recurso fundamental para la vida de las personas y de las comunidades, y nos comprometemos con todas nuestras fuerzas, quienes lo firmamos, a garantizar la universalidad de la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su situación administrativa. Pero como en esta moción se nos plantea el primer punto, que es instar efectivamente al Gobierno del Estado español, pues volvemos a remitirnos a esa Constitución, porque efectivamente establece en el artículo 43 el derecho a la protección de la salud, obligando de esta manera a los poderes y administraciones públicas a organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Y también en su posterior desarrollo normativo, en concreto el artículo 1.2. Digo, por aquellos que realmente tienen, y entendemos además, esta su base fundamental, que recuerden que la están solventando, le están haciendo daño a esa Constitución porque no la cumplen en este caso. También es importante recordar cómo, el sistema sanitario del conjunto del Estado fue un ejemplo de vocación pública y universal, y decimos lo era, porque efectivamente el Gobierno del Partido Popular, tal como ha acostumbrado a hacer con otras cosas sin contar con nadie, por medio de ese Real Decreto 16/2012 del 20 de abril, a mí me dieron una mala noticia porque es el día de mi cumpleaños, esa tradición humanista y más, atento a su convicción, que es mercantilista, lo mira todo desde el mercado. ¿Qué nos puede decir? Cogió el artículo 12 de la Ley de Extranjería y excluyó claramente de este servicio a todas las personas inmigrantes, estuvieran o no esto. También decirles que lo ahondaron más con otros decretos, ¿no? Y realmente lo que consiguieron fue la exclusión de la asistencia en forma de pérdida de la tarjeta sanitaria, que, le recordamos, no solo afecta a esas personas extranjeras pendientes de regularizar su situación, sino también a las sucesivas. Han provocado también otras modificaciones, que otros colectivos quedarán fuera, en concreto de las personas familiares de inmigrantes que pedían la residencia por reagrupación familiar tras la aprobación de ese Real Decreto. Así pues, efectivamente, ya se ha dicho, antes la asistencia sanitaria era un derecho para las personas y pasan a ser sencillamente personas aseguradas que cumplen unas condiciones administrativas o no, nada más. No se plantea como un derecho de la humanidad, ¿no? Recordarles que la entrada en vigor de este decreto supuso aproximadamente que unas 800.000 personas en el Estado quedasen afectadas. En Navarra, si se hubiera aplicado, hubiéramos hablado de 5.000 personas, según los datos que en ese momento constataban. Y aquí sí que nos sumamos a lo que ya se han dicho por parte de varias intervenciones, del orgullo que sentimos de estar en una comunidad. Esto sí que nos da orgullo de sentirnos navarros y navarras, de que realmente se sea solidario y no se apliquen leyes o decretos injustos. Así, queremos recordarles que ante esta situación no solamente estamos en una vulneración de un derecho humano, sino también, como se ha dicho, un problema de salud pública, de discriminación para los colectivos más vulnerables y el abandono de algunas obligaciones éticas y de justicia social. Se ha recordado, y es verdad, que atendiendo bien, es decir, la entrada de salud y atendiendo a todo el mundo, evitaríamos muchas más complicaciones, como luego han ocurrido, de derivaciones a temas de salud mucho más graves. También queremos hacer aquí una mención especial, como precisamente a mujeres
Una de las puertas de entrada es precisamente los centros de salud, donde se detecta claramente si existe violencia de género o no. El haber apartado a un colectivo de esa posibilidad de entrada ha supuesto menor detección también en estas cuestiones, además de algunos tratamientos ligados sobre todo a cáncer de mama. Todo eso ha tenido unas repercusiones muy importantes en la vida de todas estas personas, y volvemos a repetir que efectivamente Navarra ha tenido la valentía, y nos gustaría recordar aquí que efectivamente, porque hubo quien se lo creyó, hubo quien presionó aquí en este Parlamento, quien lo hizo estando en el Gobierno, quien lo vuelve a mantener en el Gobierno de ahora, pero también por una presión muy importante de los grupos, las ONGs, que han estado constantemente planteándonos esto y diciendo no puede ser. Y decimos esto porque en Navarra, si recuerdan, sí que hubo se pasó alguna factura en algún caso, probablemente porque no habían llegado bien las informaciones, y sí que hubo facturas que se pasaron que gracias a ONGs fueron denunciadas, inmediatamente se pudo volver a una situación correcta. También recordarles que una de las primeras medidas que se tuvo aquí efectivamente fue, no solo, pero la circular, y queríamos aprovechar para ahondar en este momento en que lo tenemos garantizado, en pedir e insistir que esa información que se mande, porque nos consta que sigue teniendo a veces dificultades, sea precisa, sea clara y sea accesible. Sobre todo queremos decir que se haga en diferentes idiomas, que se llegue con ella a todos los rincones donde están esas personas que más se pueden ver afectadas por este derecho de verdad a la salud, y que además quienes están en la puerta de entrada del sistema de salud, en concreto, sobre todo las personas administrativas que cumplen una gran función, tengan muy claras cuáles son en Navarra los derechos garantizados. Volvemos a insistir, una información precisa, clara y accesible para todo el mundo. Y también queremos aprovechar esta intervención para decir que nos parecería importante, además, aumentar este derecho, reconociendo también la figura de personas mediadoras que permitieran que aquellas personas que, además de que tienen la suerte en Navarra de poder acceder a este derecho, además les sea bien explicado dentro de su cultura y puedan comprender lo que realmente está ocurriendo. Así pues, desde Podemos Aldugú, desde acompañando a las mareas y a todos los movimientos, no nos hemos cansado de denunciar ante la confusión pública y el bochorno de los propios ministros de Sanidad del PP esta tropelía constante, ¿no? Porque se ha ocultado, se ha dicho de unas maneras de sí pero no, se ha pretendido negar que realmente se estaba haciendo una vulneración de derechos democrática importantísima, ¿no? Así que recordarles que por parte de Podemos Aldugú tenemos claro que primero es la persona y todas las personas, que desde luego no entendemos cómo es posible que nadie pueda apoyar este tipo de cuestiones. ¿Y de qué hablan estas personas e instituciones cuando dicen derechos humanos? Tal vez quizás de sus intereses particulares y grupales. No podemos entender cómo haya personas que siguen enriqueciéndose de manera obscena, incluso con la vida de las personas. Recuerden que murió, por lo menos, que tengamos acreditado un joven senegalés por una actuación como esta. Por nuestra parte, estamos completamente de acuerdo en brindar ese derecho a la asistencia y, además, como hemos dicho también antes, en aumentar la cobertura sanitaria absolutamente a todas las personas residentes en Navarra. Y decimos aumentar también, porque creemos que es el fundamento de un sistema sanitario realmente democrático y garantista para todo el mundo. Para Podemos Aldugú, las personas son lo primero, no nos cansamos de repetirlo, con todos sus derechos, y después ya hablaremos de cifras, pero la persona es fundamental y, por lo tanto, lo demás sería ejercicio de cinismo y demagogia. Así que apoyaremos esta iniciativa porque, efectivamente, queremos que ese decreto sea derogado en el Estado, pero además porque queremos que se siga blindando este concepto en nuestra sociedad, que nos sentimos muy orgullosas y orgullosos, y además de que se mantenga a pesar de que haya recursos y que seamos realmente coherentes, lo mismo que, como se ha señalado, con el tema de las personas refugiadas. Todos somos seres humanos, todos tenemos derechos a vivir y hay que repartir toda la riqueza que hay en esta sociedad.